Bienvenidos amigos y familia, esta es la segunda parte de esta serie que la llamé Descubriendo el Apocalipsis de Juan. La semana pasada iniciamos este tema de hablar de este libro de Apocalipsis, pero de alguna manera aprendiendo qué es lo que significan los diferentes géneros bíblicos de literatura que existen en nuestra Biblia. Y si no estuviste con nosotros, te invito a que veas la grabación en YouTube, porque es muy importante tener eso como base hacia donde vamos a continuar leyendo este libro. Mi objetivo en esta serie son los siguientes. Número uno, me encantaría que después de esta serie veas este libro no con miedo, sino con esperanza. Ese es el objetivo de este libro. Y número dos, con lo que pasa alrededor de nuestro mundo, pienso que hay muchas teorías ahorita, muchas maneras de leer la Biblia. Y quiero también de alguna manera enseñarte y aprender a discernir qué es una buena teología, una buena enseñanza de la palabra de Dios y cuáles son las otras teologías también que muchas veces nos llevan especialmente en literatura profética, a, a llegar a conclusiones o mandar, o no mandar, pero iniciar un tipo de creencia que nos lleva al temor, que nos lleva a otro tipo de teologías que en realidad pueden afectar de la manera como leemos la palabra de Dios. Hay muchas enseñanzas malas y de alguna manera, no digo que el motivo de las personas que lo están enseñando sea algo malo, pero sí que crea un temor y a veces el temor hace que haga más seguidores, porque no quiero estar en la parte en la parte mala o en contra de algo que me va a traer consecuencias, ¿no? Entonces el temor vende libros. El llevar a gente a que tenga temor a algo muchas veces los lleva a una decisión. Es más, yo puedo decir que hay gente que tomó una decisión de seguir a Jesús por el temor de no seguirlo. Y eso de alguna manera nos va a dar un filtro, una manera de ver cómo es Dios y nos va a dar también una manera de cómo leer su palabra. Y eso quiero que lo empecemos de alguna manera sanar o a verlo a la luz de lo que es la palabra de Dios, a lo mejor una nueva manera de ver las cosas. Y esto es difícil. Al hacer esto como comunidad, nos lleva a preguntarnos si lo que he aprendido es algo o lo que hizo de alguna manera crecer mi fe en un principio, si eso es algo que debo de seguir arraigado o debo de seguir tomando, o si Dios tiene algo nuevo para mí. Lo que te quiero compartir el día de hoy, vamos a iniciar donde nos quedamos, pero el leer este libro, es más, en los primeros capítulos dice, dichosos son los que leen dichosos son los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Es decir, hay algo bueno en este mensaje. Y si no hablamos de esas buenas noticias que este mensaje trae, va a haber gente que nos va a decir, ¿por qué creer en el Dios que tú crees si está lleno de temor, de todo, de otras cosas que nos llevan, ¿no? A, a ver este mensaje de una manera que yo pienso que no es la idea que Dios tenía al escribir, o Juan al escribir esta carta. Entonces, quiero iniciar distinguiendo una vez más. La semana pasada hablamos del significado de esta palabra apocalipsis, que si hacemos una búsqueda en Google de esto, vamos a encontrar que se refiere más como al fin del mundo, a lo mejor películas de zombies, no, cuando viene un apocalipsis, cuando te pones a pensar esa palabra de la manera como la hemos usado, tiene que ver más con el fin del mundo.
y hablamos del significado original, que es una revelación, simplemente, una manera nueva de ver algo que ya existe, que ya está ahí. Simplemente tenemos una manera divina ahora de entender que estamos viendo. Y el otro significado era la palabra profecía, que muchos pensamos en lo que viene y que los profetas en el Antiguo Testamento, cuando las personas escuchan la palabra profecía, no piensan en un futuro, sino piensan en una advertencia, un pacto que ellos hicieron que a lo mejor no lo han cumplido, un llamado que Dios les ha dado que no lo están viviendo, ¿no? Eso es lo que un profeta hizo durante todo el Antiguo Testamento. Entonces, quiero que empecemos a ver esta idea de un apocalipsis no es un final, en realidad es un comienzo, es una manera nueva de ver algo, es lo contrario que muchas veces de la manera como utilizamos esta palabra, es una reorientación hacia lo que verdaderamente existe enfrente de nosotros, a lo que es bueno y, y que la palabra de Dios en realidad está llena de Apocalipsis. Quiero darte unos ejemplos. El apóstol Pablo, cuando tiene un encuentro con Dios hacia Damasco, cuando tiene esa revelación de quién es Jesús, cuando está persiguiendo a los cristianos, esa palabra es la misma que vemos el que utiliza Juan. O sea, podríamos decir que Pablo tiene un apocalipsis, el apóstol Pablo en Génesis, desde un principio, cuando Adán se da cuenta que no es bueno que esté solo, se utiliza, no es la misma palabra porque estamos hablando ahora del Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento es la palabra gala, que significa una nueva revelación. Cuando Adán se da cuenta que no, es bueno no estar solo. En Génesis 20, Abimelech, cuando descubre que había cometido un gran error al tomar a Sara como esposa de Abraham, tiene una revelación. En Génesis 28, cuando Jacob tiene esta experiencia de la gloria de Dios y aprende que Dios está con él y que no debe de tomar las riendas de su futuro, sino que tiene que confiar en Dios, esa es una revelación. En Isaías, obviamente, él tiene visiones de Dios en su trono. Esas son revelaciones. En Jeremías, en Ezequiel, en Santiago, en Daniel, y en el libro de eh, Apocalipsis, vamos a ver esta idea de revelaciones, sueños, visiones y todo eso tiene que ver con lo que ellos están viviendo en ese tiempo y es algo que están ahora a través de una inspiración divina, están viendo algo que está presente, que ahora lo ven de una manera diferente. Entonces, a través de la historia, Dios ha revelado, ha narrado su plan a través de Apocalipsis. Nada de esto significa que es el final de algo o el final de la humanidad, sino todo lo contrario. Estos se convierten en momentos que implican nosotros alterar nuestra manera de ver las cosas. A veces, lo vuelvo a decir, es a través de sueños, visiones, y como resultado nos lleva a una práctica de algo. A lo mejor es meditación, oración, ayuno, aislamiento, todo eso en el sentido de buscar a Dios durante ese tiempo. Y esta idea de cómo Juan va a expresar estas visiones y estos sueños que tiene, si ves a través del Antiguo Testamento, los sueños que son revelados pocas veces tienen que ver con algo que Dios nos está enseñando nomás a nosotros. Es decir, en nuestra cultura, cuando yo tengo un sueño, lo primero que hago es tratar de interpretar ese sueño como que, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Por qué tuve ese sueño? ¿Qué temores tengo? ¿Qué es lo que me está diciendo mi subconsciente? ¿No? Así tratamos de interpretar nuestros sueños. Cuando en la Biblia leemos sueños o visiones, todo esto tiene que ver más.
en la cultura de ellos, qué es lo que Dios está haciendo con todo el pueblo de Israel. Y sí, ellos van a ser parte del sueño, pero no significa que sea algo nomás para esa persona, sino que tiene que ver con algo que Dios está haciendo con su pueblo. Es una manera completamente distinta de cómo interpretar sueños. Y los sueños, así como tú y yo a veces nos levantamos y sabemos que hemos soñado algo, es muy reciente la memoria de ese sueño, pero pasan las horas, ¿no? Es difícil de recordar eso. Los sueños pueden resultar un poco confusos. Y al leer lo que vamos a ver como visión, lo más normal es que tú y yo tratemos de interpretar esto a través de lo que Juan está viendo. Pero lo que debemos de hacer es, sabiendo que ahora es literatura profética, poética y con símbolos, lo que debemos de hacer es entender que esos símbolos, si esos símbolos ya están de alguna manera escritos en la palabra de Dios y qué significaron en ese tiempo. Esa es la clave de una literatura am, eh, de este tipo de profética. Es decir, ahorita te voy a leer varios ejemplos de cómo desde el principio, desde el Génesis, vemos cómo estos patrones o estas imágenes son de alguna manera presentadas al lector y cómo Juan está utilizando esas imágenes. No es para que tú y yo saquemos un nuevo código de qué significan, sino que nos recuerde de estas repeticiones que existen en la Biblia y nos llevan a ese tiempo para discernir qué significa esta visión. Un apocalipsis entonces resulta en algo a veces extraño, a lo mejor un poco incómodo, que nos lleva a veces a abandonar la perspectiva que tenía sobre mis creencias y, y esto es lo que es una revelación. Esto es el propósito de una lectura de apocalíptica. Es decir, Dios está reorientando nuestras vidas hacia algo que ahora importa. Y eso es lo que nos enseña este tipo de escrituras. Dios desea que los seres humanos, su creación, tengamos vidas plenas en abundancia, llenas de sabiduría. Y desde un principio, su plan era que gobernemos con él, ¿no? Nos da la autoridad de gobernar en este mundo. Y por lo tanto, este libro de Apocalipsis no es algo malo, no es algo malo para su creación, para ninguna raza o sea, de la humanidad. Esto es algo que es en contra de ellos. Un apocalipsis es un comienzo, es algo que Dios está haciendo y que va a producir nuevos resultados en nuestras vidas a través de algo que Él nos está enseñando que está enfrente de nosotros y que viene también a demostrarnos el propósito de lo que está pasando. Por difícil que esto parezca al leerlo, este libro nos debe de dar esperanza. Este libro nos enseña a ver una realidad nueva y también nos va a llevar a entender el reino de Jesús, el personaje principal. Obviamente nos has escuchado en esta comunidad hablar una y otra vez, es cómo vemos, aún en este libro de Apocalipsis, el centro, que es una revelación de Jesucristo mismo. Ok, vamos a iniciar entonces en lo que es, que luego lo vamos a ver una visión en cuanto empecemos a leer. Eh, acuérdate, todo lo que vamos a leer es una revelación. Apocalipsis, la revelación, todo lo que Juan nos está diciendo está combinado. A pesar de que vayamos a diferentes capítulos, vamos a ver esto. De la manera como está estructurado, es una historia que es lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver varias historias, pero se van a repetir y están siguiendo una historia principal. Entonces, esta es la revelación
no son diferentes revelaciones, es simplemente una que está, nos lo van a decir una y otra vez con diferentes símbolos, una y otra vez, ¿ok? Una frase que vamos a leer, la vamos a leer mucho, es la frase, esto es lo que debe de suceder pronto. Y así como hemos interpretado cuando empezamos la semana pasada sobre la literatura apocalíptica, no está hablando sobre nuestro calendario, no está hablando sobre cuando dice pronto, no tenemos que tú y yo decir, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Un año, 2 años, 100 años, 1000 años? Porque de la misma manera cuando Jesús dice, el reino está cerca, que decía una y otra vez, y lo decía, el reino está entre nosotros. Y él se refería a que él traía una manera nueva de establecer un reino. Él estaba cerca, se refería a está próximo a ti, no de que viene en un tiempo cercano. Lo mismo es esta frase. Cuando leemos debe suceder pronto, tenemos que entender que hay un sentimiento de urgencia. No significa que tenemos que atinarle, que tenemos que descifrar el tiempo, sino simplemente que tú y yo debemos de vivir como si ya estuviera aquí. Igual como Jesús dijo, el reino está cerca y se refería a él. Si tú te acercas, aquí estoy. Está, el reino que vengo a traer, a establecer, eh, empieza empieza ahorita, ¿no? Entonces nos quedamos en el versículo 4 y voy a empezar leyéndoles. Estamos a Apocalipsis 1, la semana pasada vimos del 2 y 3 y ahorita voy a irme al 4. Yo creo que vamos a llegar como hasta el 5 y 6, a ver cómo nos va con esta serie, porque como quiero establecer varios fundamentos para que lo puedas leer y tenga eh, un impacto sano en tu vida. Yo, Juan, versículo 4, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. También de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ok, hay muchas frases aquí y es todo lo que te quiero compartir es para que te des cuenta que este libro y muchos de los libros son genios literarios los que escriben estos. Es decir, están hechos de alguna manera que son hay mucha intención de la manera que está escrito este libro. Lo que vamos a ver mucho es el número 7. En, en esta manera, yo ahorita te vamos a ir explicando por qué 7. Hay cosas, si empezamos a ver esta idea de repetir patrones. El libro de Apocalipsis es el último libro de de toda la compilación de los 66 libros de la Biblia. Y en el primer libro, ¿con qué empezamos? Con esta idea de 7 días. El libro va a terminar con muchos sietes y empieza y Juan está haciendo a propósito todo esto. Entonces no tenemos que tú y yo pensar en la numeración de qué significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que hay algo importante sobre la historia de que esto se repita, que veamos esto como un patrón, número 1. Número 2, empieza a hablarnos también sobre esta idea eh, dice, habla del primogénito de la resurrección, que hay un tema que se repite mucho sobre el primero y la importancia que Dios le da al primogénito.
que muchas veces ni siquiera es el primer hijo, porque va en contra de lo cultural, pero tiene que ver con su propio hijo y tiene que ver todo con el carácter de la persona y es otro tema que se repite, lo vamos a ver durante muchas historias. Y luego termina con algo súper especial, donde empieza a darnos esta idea de el por qué y que esta revelación viene de Jesucristo. Ahora, de aquí en el verso 7 empiezan con una visión, con un sueño. Y luego al iniciar esto, te lo voy a leer y lo voy a traer un poquito de claridad a través de un video y de más información. Versículo 7 comienzo, dice, miren que viene en las nubes y todo lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En el versículo 8, al iniciar en el capítulo 1, esta frase del alfa y el omega, hablando de los parámetros que se repiten, la vamos a ver al finalizar de este libro. Dios pone, yo soy el alfa y el omega al iniciar en el capítulo 1 y en el último capítulo de Apocalipsis. El Señor, tu Dios, el que era, el que ha de venir y el Todopoderoso. Al tú y yo leer esto, miren que vienen las nubes y todos lo verán. Esto en tu Biblia va a estar como un tipo de escritura un poquito diferente que el resto del capítulo. ¿Por qué? Porque esto es una copia de frases que Juan está utilizando, que están en el Antiguo Testamento. Y la invitación entonces al tú y yo ver esto de miren que vienen las nubes, no es el tratar de descifrar que viene en un futuro. Esto es simbológicamente hay algo que ya tiene un significado y están agarrando estas frases para describir este evento. Ahora, hay algo que quiero aclarar antes de seguirte leyendo y este libro, digo, perdón, este video no lo va a compartir también. ¿Has escuchado a lo mejor escuchar esta idea sobre el rapto? Hace muchos años se creó esta creencia y hay grupos teológicos que creen en esta idea de que gente va a ser arrebatada de este planeta. Esta no ha sido siempre la creencia de toda la historia de la iglesia de Jesucristo. Te voy a demostrar por qué no. Y a veces lo que quiero aclarar es que a veces nos confundimos con la segunda venida. Nosotros como seguidores de Jesús creemos que hay una segunda venida, que Jesucristo va a regresar y que regresa a esta tierra a establecerse como rey. Estamos en un periodo donde Él vino, nos demostró cómo tú y yo podemos crear comunidades que hagan lo que Él hizo y finalmente Él va a venir y va a reinar nuestro mundo. Y está esperando que nosotros vivamos de la manera como Él nos invita a vivir y a crear ese cambio en la creación que Él hizo desde un principio. Ese es el plan. Pero ha habido ciertas teorías y ciertos, especialmente libros ficticios, donde hablan más sobre esta idea del rapto. Y a veces se utilizan versículos donde dice, mira en las nubes que vengo, y automáticamente creemos que viene a arrebatar un grupo de personas. Eso no es lo que nos habla la palabra de Dios. Entonces quiero demostrártelo de una manera que lo podamos ver más práctico. Te quiero compartir un video y luego regreso para compartir el segundo video. Dame nomás un poquito de tiempo aquí. Mm.
It's the end of the world. The moon turns to blood, mountains crumble, mutant locusts swarm. These are just some of the strange images we find in parts of the Bible called apocalyptic. And while most people think the biblical word apocalypse means the end of the world, it actually doesn't mean that at all. So let's talk about how to read apocalyptic literature in the Bible. So wait, the apocalypse doesn't mean the end of the world? No, apocalypse is a Greek word that means to uncover or reveal. An apocalypse is when you suddenly see the true nature of something that you couldn't see before. Because I don't always see things the way they really are. Right. We all develop familiar ways of seeing the world that can limit or blur our vision. So an apocalypse is like a revelation. Right. Now, in the Bible, an apocalypse is when God pulls back the curtain to show someone what's really going on in the world from a divine perspective. For example, take Isaiah the prophet. He's suddenly transported in a vision into God's throne room. Oh, right, he's in God's temple, described as a bridge between heaven and earth. And there, God gives him a divine perspective on Israel's past, present, and their future. So that Isaiah can bring challenge and comfort to God's people in his own day. Or think about the Apostle Paul, who was trying to stop the movement of Jesus, but then he gets stopped in his tracks by a vision of the risen Jesus himself. Yeah, he realizes that he's fighting against the very thing that he's been hoping for, and it changes the course of his life. So these apocalypses give people a heavenly perspective on their earthly situation, and they can give hope, or they can challenge you. Or make you change everything. Now, those are biblical stories about people having an apocalypse. There are also whole sections of biblical books where a prophet describes extended apocalyptic dreams and visions. People call this apocalyptic literature. And reading these dreams and visions is difficult. I mean, they're filled with strange images. Like, let's take Daniel. He sees ferocious beasts coming up out of a dark sea, trampling people on the land. And then a character called the Son of Man is exalted to rule the world. What is going on? Yeah, apocalyptic literature is written in a poetic, imaginative style, and it's packed with symbolism. How can I know what these symbols mean? Well, first, by studying the rest of your Bible. Apocalyptic imagery is based on biblical design patterns that begin in the book of Genesis and then develop throughout the Bible. Like the chaotic sea in the first sentences of the Bible that God tames but doesn't eliminate as he orders creation. And so the sea becomes an image of danger, death, and cosmic chaos. And the dry land, which comes out of the sea, is the safe, ordered place where humans are supposed to rule as God's image. Yes, and also on the land are beasts that humans are supposed to oversee. But keep reading, and the humans are deceived by a beast. And start acting like violent beasts. Exactly. Now, sometimes a prophet will tell you what a symbol means. Like in Daniel, we're told those beasts symbolize violent human kingdoms. But more often, the authors just assume you know how to trace an image through the biblical story to understand its meaning. Now let's look at the last book of the Bible, the Revelation, because it's one really long vision. The whole thing is an apocalypse. Yeah, and it works the same way. It begins with John the visionary transported to God's throne room, where he sees the risen Jesus as the exalted king of the world. But Jesus is depicted as a bloody lamb. Right. It's a design pattern showing how Jesus is the sacrificial lamb from Israel's Passover and from the Day of Atonement. He gave his life for the sins of the world. And then John sees the ultimate beastly dragon, that spiritual power that energizes violent earthly empires. It's cast out by Jesus, the world's true king. Yeah. Now that reminds me, when I read the Revelation, I'm struck by all this cosmic destruction and violence. I mean, it happens over and over and over. Yeah, in the Revelation, there are 3 7-part cycles of God's judgment, and it's another design pattern that connects together the stories of the flood, the 10 plagues on Egypt, and the exile to Babylon, and even more. These are moments when humans unleash so much violence and death into the world that God hands them over to self-destruction. It's like a reversal of creation in Genesis chapter 1, as God allows the world and humans to sink back into darkness and disorder. That's sobering.
It is. But remember, in Genesis 1, God overcame darkness and chaos with his light and light. And so too in the Revelation. The death of Jesus, and the death of the world as we know it, is the pathway into the renewed creation that began with the resurrection of Jesus. And so while the Revelation feels like the end of the world, It's actually about the beginning of the renewed world, where heaven and earth are reunited and God's human images rule all creation in the love and power of God. okay, this is a lot to take in. It is. And there's a lot in these books that is still hard to understand, but the purpose of Apocalyptic is really clear. To give us a heavenly perspective on our earthly circumstances so that every generation of God's people can be challenged, comforted, and given hope for the future. Ok, seguimos ahora leyendo. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de una trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esta idea del simbolismo de el Espíritu estuvo en mí no es una frase nueva, ¿eh? Es una frase que vemos en el Antiguo Testamento y la vamos a ver también 4 veces. El Espíritu vino sobre mí. Y vuelvo a lo mismo. Cada interpretación no significa algo nuevo. Va a ser la misma historia con diferentes símbolos para tener un entendimiento grande o entero, que el número 7 significa entero, una revelación no de diferentes no de diferentes eventos, sino una revelación de un evento de diferentes maneras. Imagínate el número 7, esas muñecas rusas, voy a traer una, donde está una grandota y la abres y hay una más chiquita y la abres y hay una más chiquita, la abres pero sigue siendo el monito, esa muñeca rusa. Es la idea de los 7. No tengo que darle un nuevo significado, sino que en cada 7 va a haber algo que se repite una y otra vez para darme un entendimiento más entero, o más lleno de lo que Dios está haciendo. Estas 7 iglesias, desde aquí empezamos a ver que esto tiene un propósito para la gente que lo está leyendo, que no nomás es algo que tú y yo podemos utilizar ahorita, sino que estas 7 iglesias son 7 iglesias normales. Esta es la iglesia de Éfeso también, que leemos en el libro que se llama Efesios. Y de esta manera empezamos a ver que estas cartas, esto empieza como una carta, como lo que Pablo escribe, pero ahora es a estas 7 iglesias. Ahora quiero terminar, nomás el día de hoy. Espero que en las preguntas te metas al grupo de inglés o los hablen entre ustedes, porque yo sé que esto puede crear muchas preguntas, pero quiero ahora demostrarte el último video para cerrar en la diferencia entre la segunda venida y los versículos que hablan de la segunda venida de Jesús, pero que no hablan de esta idea sobre lo que es el rapto. People believe all kinds of things that aren't actually in the Bible. For example, the forbidden fruit in the Garden of Eden is never identified as an apple. The Bible never says it was a whale that swallowed Jonah. The Gospels don't say how many wise men visited Jesus after his birth. And the rapture? Well, that's actually not in the Bible at all. Let me explain. For many Christians, especially in the United States,
The rapture is believed to be an indisputable doctrine of our faith, right up there with the virgin birth and the resurrection. Many have been taught that someday, in the twinkling of an eye, every true Christian will suddenly disappear, caught up into heaven with Jesus, with only a crumpled heap of clothes remaining. The rapture is how Christ will rescue his people from God's judgment of the earth, but everyone who's left behind will face the terrors of the tribulation. It makes for a great story. That's why it's been made into so many books and movies over the years. The Left Behind series alone has sold over 65 million copies, with many reaching #1 on the New York Times bestseller list. The evangelical industrial complex of movies, books, radio stations, megachurches, television, and conferences has so thoroughly disseminated the rapture narrative and made so much money doing so that few people stop and ask themselves the most important question of all: is the rapture actually in the Bible? So, let's look at the evidence. First, when thinking about the future, the return of Christ and the final judgment, many Christians turn to the book of Revelation, and you'd expect to find the rapture there too. After all, Revelation is like the Portland, Oregon of the Bible. It's where you find all the weird stuff. There's beasts and smoking bowls and prostitutes riding dragons and creatures covered with eyeballs. But one thing you won't find there is any mention of the rapture. Not a word. Instead, there are two other New Testament passages that rapture advocates go to. So let's look at each one and find out what they actually say. The first is Matthew 24. In this chapter, Jesus is talking to his disciples about being vigilant for his return because he will come suddenly and unexpectedly. And verses 40 and 41 are where we get the famous rapture language of being left behind. Jesus said, "Two men will be in the field. One will be taken and the other left. Two women will be grinding with a hand mill. One will be taken and the other left." Well, there it is. Just like in the movies, one person gets raptured to heaven and the other is left behind to face the tribulation. Well, not exactly. You have to read these verses in their context, because what comes right before is really important. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. And that is how it will be at the coming of the Son of Man. Two men will be in the field, one will be taken and the other left. Two women will be grinding with a hand mill, one will be taken and the other left. Jesus compares his second coming to Noah's flood. In that story, Noah and his family were the ones left behind, and everyone else was taken by the flood, which was God's judgment. So, when Jesus says when he returns one will be taken and another left behind, the one who's taken isn't being raptured into heaven. They're being taken by God's wrath and judgment. It's actually the person who's left behind who's safe, like Noah. There's a parallel text in Luke 17 that makes this even more clear. Jesus says, "I tell you, on that night 2 people will be in one bed. One will be taken and the other left. 2 women will be grinding grain together. One will be taken and the other left." "Where, Lord?" they asked. That is, where were they taken? He replied, "Where there is a dead body, there the vultures will gather." Jesus is talking about being taken by death and judgment. After all, dead bodies and vultures doesn't sound much like heaven. So the very verses where we get the left behind language isn't about the rapture at all. And the crazy part is that even rapture advocates admit this. Hal Lindsey's best-selling book, The Late Great Planet Earth, which before the Left Behind series probably did more to popularize the rapture than anything else, never uses Matthew 24 or Luke 17 in its argument. And leading dispensational theologians, dispensationalism is the theological system that came up with the rapture in the first place, they agree that Matthew 24 is not about the rapture. So, if Revelation doesn't mention the rapture, and Jesus doesn't mention it, where does it come from in the Bible? Well, let's go there, to the one passage that the entire rapture theology hangs on. This is it. This is the big one.
The only place in the entire Bible that seems to talk about the rapture is 1 Thessalonians 4. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Okay, let's break this down. The Thessalonians wrote to Paul because they were worried about their Christian sisters and brothers who died. What would happen to them when Jesus returned, they wondered. Paul's responding to that emotional, pastoral question. In verse 15, he talks about the coming of the Lord. The Greek word Paul uses here is parousia, and in the ancient world, it referred to a formal visit by a king or dignitary. Here's how it worked. When a royal delegation was approaching a city, a messenger would blast a trumpet. Then, the citizens of the city would flood outside the gates and line the road, often shouting and celebrating the arrival of the king or dignitary. Then, they would accompany him through the gate into the city. And, by the way, the most honored citizens of the city, the VIPs, would greet the royal delegation first. All of this was a very common, very familiar custom. In fact, we see this in the Bible itself, in the Gospels. When the people of Jerusalem found out Jesus was approaching, they took palm branches, lined the street, and met him outside the city gate. They shouted and celebrated, and then followed him into Jerusalem. Today, we commemorate that event on Palm Sunday. That's parousia. That's exactly what Paul is referring to in 1 Thessalonians 4, with one big difference. Paul says King Jesus isn't coming on a road to take possession of a city. He's coming from the heavens to take possession of the whole earth. Paul says that when Jesus returns as the true king, a trumpet will blast and all his people will meet him in the air. And here's the cool part. Paul says the dead in Christ will rise and meet him first. Why? Because they're the VIPs. In other words, you don't have to worry about your dead sisters and brothers, Thessalonians. Jesus is taking care of them, and they get a place of honor when he returns. Then the rest of us will meet Christ in the air, and together we will escort him to the earth, and we will reign with him here. Here's the point. 1 Thessalonians 4 isn't about the rapture at all. It's about Jesus returning to rule over the earth. And that would have been obvious to Paul's ancient audience, who greeted delegations and dignitaries this way all the time. But we've made it into a rapture text because this custom of parousia is completely foreign to us. But there's more. A few more important details support this reading of the passage. First, Paul says this will be a very obvious and public arrival with a loud shout and a trumpet call. He says something similar in 1 Corinthians 15, 51, and 52. When Christ returns, a trumpet will sound and the dead will be raised imperishable, and we will all be changed. It's a big, loud, obvious event. But that's not the rapture. The rapture is supposed to be a secret, leaving the world confused about what happened to everyone. Second, rapture advocates say that only believers who are alive will be taken into heaven to avoid the tribulation on the earth. After all, the dead don't need to be raptured from the earth. They're already gone. But here, Paul says both the living and the dead will meet Jesus in the air. This is a resurrection event. The dead will be raised. It's not a rapture event. Finally, third, Paul ends by saying, we will be with the Lord forever. But he never says where we will be with the Lord. Rapture advocates say we'll be with him in heaven, but Paul is careful not to use the word heaven here. Instead, he uses a different word, saying we will meet Jesus in the air, a word which means the lower parts of the sky. It's not the word for heaven. And that makes sense, because this is a scene of Jesus returning to the earth, where we will reign with him, not one of believers being taken away from the earth to heaven. So,
Let's summarize what we found. The rapture is nowhere in Revelation. The famous taken and left behind words of Jesus in Matthew 24 are actually about judgment, not the rapture. And the big one, 1 Thessalonians 4, is about Jesus' parousia, his royal return to earth and the resurrection of believers, not our secret escape from the tribulation. Here's my point. Like the apple in Eden, or Jonah's whale, or the three wise men, sometimes we need to rethink what we think we know about the Bible. We need to slow down and ask if we're putting too much authority into our traditions and assumptions rather than the actual words of Scripture. The Rapture sells a lot of books, and it makes for exciting movies, and maybe it was even part of your journey toward faith. But no matter how popular it may be or how sentimental it is in your Christian community, if the rapture's not in the Bible, then it absolutely needs to be left behind. Ok, yo sé que es mucha información y como comunidad nomás quiero terminar diciendo, es fácil seguir teniendo creencias a lo mejor que alguna vez se te presentaron así como a mí también y no, no retar eso o no verlo de otra perspectiva que sería perder una revelación. Ahora, no estoy diciendo que todo lo que creemos tenemos que siempre preguntarnos si tengo la perspectiva, una perspectiva mala sobre las cosas, pero sí que hay una realidad en nuestro seguir de Jesús donde no tenemos la comprensión o el entendimiento necesario exactamente de todo lo que es su palabra. Que el ser un aprendiz, un discípulo, él es el estar abierto a recibir algo que ha estado ahí en su palabra todo este tiempo, pero ahora tiene una revelación nueva en tu vida. Y estoy orgulloso que como comunidad seamos de esa manera. El objetivo es siempre traer nuestra perspectiva, traer nuestras opiniones, definir qué es una creencia, una convicción y ver el texto y aprender con esperanza lo que Dios quiere revelarnos. Eso es algo que impacta nuestras vidas. El apocalipsis que Dios tiene para nosotros no nos debe de traer temor. En este mundo que está buscando una paz, está buscando el amor de Dios, pero lo buscamos en otro tipo de cosas, lo que es una revelación como lo que vamos a empezar a leer, es traer imágenes, es traer ideas, no de destrucción y maldad, sino algo que renueva, que trae justicia, que nos recuerda de nuestra humanidad y la importancia de de lo que, por lo cual tú y yo fuimos creados, y que tiene una manera de darnos esperanza en momentos de dificultad. Y eso es lo que es el libro de Apocalipsis.